Doctor Armando y todos los asistentes, muy buenas noches. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Armando. Bueno, vamos a hacerle conocer un poco acerca de su trayectoria profesional. El doctor Armando Ramírez Bayón, el día de hoy nos va a acompañar en calidad de ponente. Tiene trayectoria profesional, es un contador público y abogado, máster en gerencia pública obtenido en la Escuela de Negocios EOCM. Tiene maestría en gestión pública de la Universidad San Martín de Porres. Tiene más de 20 años de experiencia profesional como funcionario público y gerente en empresas privadas. Actualmente es el presidente del directorio de la empresa de servicios de agua y saneamiento en Musafa Bancay. Tiene experiencia como docente universitario en la Universidad Tecnológica de los Andes y la Universidad Nacional Micaela Bastillas de Apurímac. Bueno, aprovechemos también para agradecer a nuestro ponente el día de hoy, al doctor Armando Ramírez Bayón. Asimismo, chicos, invitarles a que participen activamente con preguntas durante la ponencia del doctor Armando Ramírez Bayón. Asimismo, también tenemos dos becas para sortear al final de la ponencia. Una de las becas se sorteará con aquellas personas quienes van a estar participando activamente con las preguntas durante la ponencia o si no al finalizar de la ponencia. Y la segunda beca se va a sortear con aquellas personas que se van a quedar hasta el final de la ponencia. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la ponencia y para ello le invito al doctor Armando Ramírez para que pueda presentar. Muy buenas noches, doctor Armando. Adelante, por favor. Buenas noches Maribel, buenas noches a todos los presentes en la plataforma. En primer lugar, quiero hacer llegar mi agradecimiento a los organizadores de este importante evento, para todos ustedes como chicas y chicos estudiantes de la UNAMBA. Seguramente algunos han tenido la oportunidad de compartir conmigo aulas, yo en mi condición de docente y ustedes como estudiantes, y quiero felicitarlos por esa inquietud y sensibilidad, sobre todo en lo que se refiere a los acontecimientos económicos, sociales y políticos que ocurren a nivel local, regional, nacional y por supuesto también en el contexto internacional. El tema de la inversión pública es un tema bastante interesante que está ligado de manera permanente a nuestra realidad social, económica y política. En principio, quiero manifestar que hablar de la inversión pública en realidad es un tema bastante amplio y el tiempo que vamos a compartir con ustedes en realidad es bastante breve, pero quiero ser preciso refiriéndome a la inversión pública. En primer lugar, con un concepto elemental básico de lo que es la inversión pública. Luego, conversar con ustedes y sobre todo mencionar a cuánto asciende el presupuesto de la inversión pública durante el año 2023, que ya concurrió y ya se ejecutó, y de igual manera el presupuesto de la inversión pública del presente año, precisando o incidiendo a nuestra realidad regional y local, que por supuesto sin que esto signifique que no debemos de estar informados de los acontecimientos nacionales, pero como les vuelvo a reiterar, porque se trata sobre todo del tiempo corto que tenemos para hablar de este tema. ¿No? En principio, ¿qué cosa es la inversión pública? Siempre escuchamos, ¿no? A través de los diferentes medios de comunicación, las redes sociales, entre otros, hablar de la inversión pública. Y casi por lo general, cuando escuchamos a mencionar la inversión pública, nos ponemos a pensar en obra pública. Bueno, les comento que la inversión pública no necesariamente es solo obra pública. Si nos
remitimos estrictamente al plano de la legislación, son las normas que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto y la inversión pública, podemos decir que la inversión pública viene a ser toda aquella erogación, es decir, salida de recursos de origen público, o sea, realización de desembolsos de dinero que provienen del Estado. Y estos desembolsos de recursos o de dinero, como podemos decir, están destinados a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y o también podrían ser de capital humano, con el fin de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y o producción de bienes. Acá tenemos que señalar que los proyectos de inversión pública, en este caso ya, ese es el concepto en líneas generales de lo que viene a ser la inversión pública. Ahora, los proyectos de inversión pública de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que es como nuestra caja del país, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el órgano rector de la política económica de nuestro país, ¿no? Es el que dispone mediante políticas públicas en la atención de los diferentes servicios públicos. Podemos decir que son intervenciones estatales para solucionar problemas sociales, usando recursos públicos utilizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, cuando decimos que son intervenciones estatales para solucionar problemas sociales, utilizando recursos públicos, nos ponemos a pensar de inmediato, ¿no? ¿Qué problemas sociales tenemos acá a nivel local, sin ir muy lejos, ¿no? Eh, por ejemplo, la falta de agua potable, que es una necesidad básica. El agua es elemental para la subsistencia del ser humano, y no solamente del ser humano, de todo ser vivo, ¿no? Las plantas, animales, etcétera. Pero teniendo en consideración que en primer lugar está el ser humano. Entonces, si un centro poblado, por decir, ¿no? Que está ubicado en un distrito, no cuenta con el agua potable, tenemos que dotarle de ese servicio. Seguramente que muchos están pensando, pero profesor, nosotros tomamos agua de los manantes. En mi pueblo, en mi comunidad, en mi centro poblado, tenemos agua de los manantes y de allí recogemos y lo consumimos. Sí, pues, pero eso es agua que no está apta para el consumo humano. Esta agua tiene que ser tratada mediante un proceso de potabilización de tal forma que se convierta en agua segura. Entonces, fíjense cómo frente a esta necesidad, ¿no? De contar con el servicio de agua potable, el Estado tiene que intervenir. ¿Cómo? Con un proyecto de inversión pública. Es decir, ¿no? Construyendo un sistema de agua y saneamiento, ¿no? ¿Qué cosa es saneamiento? Es la construcción de las redes de desagüe. Y finalmente estas redes de desagüe tengan que ser tratadas en una planta de tratamiento de aguas residuales. Claro, en las zonas rurales, por ejemplo, no podemos hacer este tipo de proceso, pero si hay otro tratamiento en las zonas rurales y comunidades pequeñas, ¿no? Donde se utilizan mediante biodigestores que se conocen, se hace el tratamiento de estas aguas residuales porque es demasiado costoso y sobre todo por las características de la población en el sentido de que es la población rural por lo general es dispersa, entonces no podríamos conjuncionar todo el agua residual que se produce en una sola planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, fíjense cómo la inversión pública de parte del Estado, como dice en el concepto que les mencionaba, es para solucionar problemas sociales, usando recursos públicos. Eso es, en síntesis, la inversión pública. En eso consiste. La intervención no solamente puede ser en proyectos de inversión, agua y saneamiento, como les he puesto como ejemplo, puede ser también en infraestructura vial, es decir, construcción de caminos vecinales, construcción de carreteras interprovinciales, interregionales, etcétera.
establecimientos de salud de sus diferentes niveles, puestos de salud, postas de salud, centros de salud, hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Sistemas de riego para nuestra agricultura. Todo eso, todas esas intervenciones que se hacen, los proyectos que les he mencionado, es de acuerdo a las necesidades. Ahora, la inversión pública no es como antes, ¿no? Hace años, sobre todo en los distritos de nuestro Apurímac, eh, a donde equivocadamente, por ejemplo, muchos alcaldes destinaban los recursos públicos. Tenían necesidad de agua y desagüe, pero ¿en qué preferían invertir? Plaza de Toros, por ejemplo, ¿no? Eso se acabó. Ustedes dirán, pero profesor, si vemos ahí que se siguen construyendo plazas de toros, sí, pues, lamentablemente, pero ya en menor medida, aún se viene utilizando los recursos del Estado, por ejemplo, para la construcción de plazas de toros. Ahora no, jóvenes, señoritas, seguramente que en algún momento ustedes van a tener la oportunidad de asumir cargos públicos. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Como dirigentes de vuestras comunidades, regidores de las municipalidades, alcaldes, etcétera, consejeros regionales, gobernador regional. Entonces ahí tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que el uso de el uso de los recursos públicos se tiene que priorizar en lo que se refiere a salud y educación. ¿Y por qué salud y educación? Primeramente porque la intervención en estos sectores de servicios públicos hoy en día son políticas públicas. Y las políticas públicas son aquellas decisiones que adopta el gobierno peruano para priorizar el gasto. O sea, ya no vamos a invertir en Plaza de Toros. ¿En qué vamos a invertir? ¿Dónde vamos a priorizar la inversión? Salud y educación. ¿Por qué? Porque si no tenemos pues nuestros establecimientos de salud, cuando se enferma una persona, no vas a poder trabajar, no vas a poder estudiar. Por eso que se tiene que priorizar la orientación de la inversión pública, empezando de salud y educación, ¿no? Eh, Salud también es saneamiento básico, porque hemos hablado, agua y desagüe. Eso es parte de la salud. Educación, ni qué decir. Dirán, pero ahora en la mayoría de distritos, centros poblados y provincias tenemos instituciones educativas y tenemos infraestructura educativa de los diferentes niveles de educación, inicial, primaria, secundaria. En las provincias también tenemos instituciones educativas superiores. Entonces, ya no necesitamos. No, no es así. Existirá la infraestructura que es el local donde se desarrollan las clases. Pero para empezar, el equipamiento, ¿cómo está? ¿No? Las condiciones en que está la infraestructura. El equipamiento, contamos, por ejemplo, con el servicio de Internet, carpetas que estén de acorde a las necesidades de los estudiantes, que estén en buen estado. Seguimos utilizando en la zona rural, sobre todo, por ejemplo, tiza y pizarra en muchos casos, ¿no? Cuando hoy en día eso ya es historia, ¿no? Porque hoy en día las clases se imparten y debería ser así, utilizando de la tecnología, sobre todo el Internet, que nos permite acceder al conocimiento de manera rápida y oportuna. Entonces, en eso se tiene que priorizar la, la utilización de los recursos públicos en lo que se refiere a la inversión para solucionar los problemas sociales, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tenga la población. Ya no estamos hablando, pues, de cosas frívolas, ¿no? Ya plaza de toros y otro tipo de cosas, ¿no? Empecemos por ahí. No Doctor, tenemos disculpe, escuelas. disculpe que le curte, doctor. Doctor, no sé si estarías presentando la pantalla o solo es una pregunta. Sí, este es esta es una introducción y luego voy a pasar a mostrarles, a compartir la pantalla. Perfecto, muchas ¿Ya? gracias. Esta es solo la introducción, nomás lo que les decía en cuanto se refiere a la definición de inversión pública.
Muchísimas gracias, doctor. No, ¿por qué? Muy bien, entonces creo que con esta introducción ya tenemos más o menos claro qué cosa es la inversión pública, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a hablar cómo el Estado peruano, ¿no? A nivel nacional prioriza la inversión pública a través de qué? De un instrumento importante que se denomina Presupuesto General de la República. Antes de eso, quiero mostrarles lo que es el ciclo de la inversión pública. Permítame compartir pantalla, por favor, acá. ¿Se puede observar? Claro, doctor. Sí. Muy bien. Ahora que ya sabemos o ya tenemos una idea de lo que es la inversión pública, ¿no? Quisiera compartir con ustedes cómo es el ciclo de la inversión, ¿no? El ciclo de la inversión, de la inversión pública, entendida como ese proceso mediante el que un proyecto es concebido, es decir, es formulado, diseñado, evaluado, ejecutado y genera beneficios para la efectiva prestación de servicios de infraestructura para el desarrollo del país. Siempre un proyecto de inversión pública tiene que generar beneficios, tiene que servir para solucionar los problemas, sobre todo de carácter social, según las necesidades de la población, como el ejemplo que les comentaba, ¿no? ¿Qué en saneamiento básico? La población no cuenta con agua y saneamiento básico, allí tenemos que priorizar la inversión pública. Eso es lo que dice cuando hablamos del ciclo de inversión. Ahora, en toda la inversión pública, todo proyecto de inversión empieza su ciclo con la primera parte que es la programación multianual de inversiones. Si en un distrito, ¿no? Del ámbito de cualquier provincia de Apurímac no tienen un centro de salud, entonces no es que la municipalidad o el gobierno regional de frente agarre la plata y empiece a ejecutar, que les digo, ese establecimiento de salud. No, primero se tiene que aprobar e incluir en la programación multianual de inversiones. Claro, porque antes decir, oye, pero si el gobierno regional lo ha incluido, la municipalidad también lo ha incluido, entonces va a haber dos inversiones. Para evitar precisamente eso, es que primeramente ese proyecto de inversión pública, como podría ser la construcción de un centro de salud, se tiene que incluir en la programación multianual. Esa es la primera parte del ciclo de inversión. Una vez que como idea está concluido en la programación multianual la construcción de un centro de salud, pasamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es? La formulación y evaluación de proyecto. ¿Qué cosa quiere decir la formulación? Viene a ser esa propuesta de inversión que es necesario para alcanzar la meta establecida en la programación multianual. Acá en la formulación se empieza con la etapa de la preinversión. Preinversión. En esta etapa de la preinversión, lo que hace el Estado a través de cualquier entidad, sea regional, local, es hacer un estudio que justifique la construcción de ese centro de salud. ¿Y en qué consiste ese estudio? Pues hacer que justifique, ¿qué les digo? La rentabilidad, pero no económica, social, o sea, el beneficio a la población. ¿Qué cosa más se tiene que justificar en la etapa de la preinversión? La sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, no vas a construir un proyecto de inversión que tenga una durabilidad de 1, 2 o 3 años, sino tiene que ser para el mediano y para el largo plazo. Esa es la sostenibilidad que tiene que ser
sustentada en esta etapa de la preinversión. Y la inversión que empieza en lo que se refiere a la ejecución, ¿no? Que comprende la elaboración del expediente técnico. Fíjense cómo la inversión, ¿dónde comienza? Después de la preinversión, con la elaboración del expediente técnico. Aquí en el expediente técnico, ¿qué cosa se hace? El estudio definitivo. ¿Eso qué significa? Hacer los planos, las especificaciones técnicas, los metrados y el presupuesto que se necesita, reiterando el ejemplo del centro de salud, para la construcción de este centro de salud. Entonces, fíjense dónde se sustenta eso, en el expediente técnico. La ejecución también comprende no solamente el expediente técnico, sino la ejecución, ¿qué cosa viene a hacer? Viene a ser la construcción de esa obra pública, ¿no? Eso es la etapa de la ejecución. Y finalmente, la última etapa de la inversión, ¿qué cosa es? El funcionamiento, que comprende pues la operación y mantenimiento de ese proyecto de inversión. ¿Qué quiere decir operación y mantenimiento? Reiterando nuevamente el ejemplo de lo que es la construcción de ese centro de salud, pues ponerlo en funcionamiento, esa es la operación. O sea porque un establecimiento de salud no se va a construir solamente con infraestructura física, tiene que tener equipamiento, se tiene que dotar de los profesionales de la salud que se necesitan, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tiene todo ese equipamiento, los profesionales, etcétera, se pone en operación. Y también tiene que haber ¿qué les digo? Un mantenimiento continuo. El mantenimiento no es la limpieza de la infraestructura. El mantenimiento es, por ejemplo, los laboratorios que tienen que permanentemente estar dotados con los insumos que se necesita para que funcione. El mantenimiento es, ¿qué les digo? Por ejemplo, el resto de los equipos que se tiene, como por decir una ambulancia, tiene que tener un mantenimiento permanente para que esté operativo. Eso es la etapa del ciclo de inversión. Fíjense, estas cuatro etapas tiene el ciclo de inversión. La programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. Y vamos a ver ahora lo que es el presupuesto general de la República. Para ejecutar cualquier proyecto de inversión pública necesitamos presupuesto. ¿Qué cosa es el presupuesto? Vienen a ser los recursos. El presupuesto general de la República, en principio tenemos que decir que es un instrumento de gestión que tiene el Estado para cumplir las metas. ¿Qué metas? Dotar de servicios en salud, educación, infraestructura vial, servicios de justicia, servicios de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a través de qué se dota de esos servicios para que se pueda brindar los servicios públicos como debe ser a la población? A través del presupuesto general de la República. Por ejemplo, yo quisiera mencionar, acá permítanme compartir, por favor, mmm, algo muy importante, un detalle, es, por ejemplo, a cuánto ascendió el presupuesto general de la República de inversiones, para empezar, del año 2023.
¿Se puede ver el compartir, por Se favor? escu- sí se ve la pantalla, ingeniero. De la, Doctor, seguimos en el ciclo de inversión. salir de esto. Creo que ahora sí salimos. Dejo de presentar, doctor. Ok, correcto. Entonces, ahora sí, vamos a presentar. ¿Salió? Ayúdenme, por favor. ¿O no salió la presentación? Ya está ya. Sí Correcto. salió. Ya, muchas gracias. Bueno, acá tenemos eh, el presupuesto de inversiones, por ejemplo, del gobierno regional, y hago mención al gobierno regional porque es, es el nivel de gobierno más grande que tenemos en Apurímac. A nivel nacional, ustedes saben que tenemos 24 gobiernos regionales y que es el que maneja el mayor monto del presupuesto de la inversión pública, por encima de los gobiernos regionales, perdón, de los gobiernos locales, por encima de otras entidades públicas, es el gobierno regional. ¿Cuánto tiene el gobierno regional de Apurímac o cuánto tuvo del año 2023 para la inversión pública? Un total, empezó con un presupuesto institucional de apertura para inversiones de 296.742.919, ¿no? Y terminó con un presupuesto, eso tuvo un incremento, un presupuesto institucional modificado para inversiones de 343.634.404. ¿Pueden ver las cifras? Bueno, de este total, de este presupuesto total del año 2023 de 343 millones, fíjese cuánto es el monto destinado para inversiones durante el año 2023. 343.634.404. De este monto de 343.634.000 se ejecutó, es decir, se gastó 315.295.000 con 11 soles, que significó una ejecución del gasto de inversiones del 91.8%, ¿no? Ya, oigan, pero 343 millones ha sido un montón de plata. Claro, ¿no? Y a ver qué obras o qué proyectos de inversión de envergadura que haya tenido impacto en mejorar la calidad de vida de la población hemos tenido. Seguramente que muchos se preguntarán, pero ha pasado desapercibido. Sí, pues, efectivamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que observando en este cuadro que tenemos a la vista, ¿no? La mayor cantidad de proyectos se han sido proyectos pequeños, que seguramente son necesarios, pero pequeños proyectos que no han tenido impacto en el desarrollo de nuestra región, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera comentarles acá, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Un proyecto acá de, dice, acá que lo he resaltado, construcción del sistema de riego tecnificado en la comunidad de Auquibamba, distrito de Pichirgua, provincia de Abancay, Apurímac. ¿Cuánto destinó el gobierno para este proyecto de riego en la comunidad de Auquibamba? 19.504 soles. Y se gastó 18.721 soles, casi todo. Pero la pregunta que nos haríamos es,
habrá tenido algún impacto para los que conocen a Oquibamba, dirán, pero con 19.000 soles, ¿qué tanta cosa podemos hacer en lo que se refiere a un sistema de riego tecnificado? Casi nada. De esa manera, ¿no? Se han utilizado los recursos destinados para inversión de manera dispersa, de manera dispersa. No ha habido proyectos relevantes, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, mejoramiento del complejo deportivo El Olivo para el desarrollo de las actividades deportivas en el distrito de Abancay, ¿no? Un presupuesto final de 4.642.697. O se ha ejecutado o se ha gastado el 98.5%. Es un proyecto, digamos, no es pequeñito, pero tampoco es en lo que se refiere, pero es un proyecto que viene desde hace muchos años atrás. Ustedes recordarán, este complejo deportivo del Olivo, pues viene todavía, creo que desde hace casi 8 años atrás, y aún continúa. He escuchado que este año ya lo han concluido, ahora creo que en el mes de abril, ojalá, esperemos que sea así, ¿no? Entonces, esta atomización de los proyectos en diferentes inversiones pequeñas, considero yo desde mi punto de vista, han hecho que no se tenga impacto en lo que se refiere al desarrollo y a mejorar la calidad de vida de la población en todas las provincias de nuestra región Apurímac. Eso es lo que pasa. ¿Y esto por qué es que la inversión pública se distrae, digamos así, en proyectos pequeños? Yo no voy a decir irrelevantes, ¿ah? Porque seguramente son pequeños. Es que la inversión pública tiene que ser destinada sobre todo para dinamizar la economía. Cuando se hace obras de envergadura, por ejemplo, vamos a suponer infraestructura vial. A ver, ¿qué cosa necesitamos en infraestructura vial? Para la vía que va hacia la de Abancay, hacia la provincia de Chuquibambilla, Grau, de ahí a otros distritos, Vilcabamba, arriba, Micaela Bastidas, Curasco, Progreso, hasta Chaguahuacho, que es donde está el centro minero más grande de nuestro departamento. Esa es una vía de comunicación, una carretera que tiene muchas deficiencias. En qué sentido? El asfaltado no es de la calidad que se requiere, no es de la calidad de la carretera panamericana que tenemos, por ejemplo, que viene de Chalhuanca, Bancay, Cusco, ¿no es cierto? Es una carretera que está, que les digo, por ese asfaltado básico que se le ha puesto, y por otro lado no se ha hecho mejoramiento que debería ser un ensanchamiento que permita un doble tránsito. Ustedes, los que han tenido la oportunidad de visitar o transitar por esta zona, saben lo peligroso que es. Y eso es saliendo prácticamente desde Abancaya hasta la misma provincia de Chuquiambía, y allí así sucesivamente es bastante angosto. ¿Qué sería, por ejemplo, si con una visión del futuro, quienes dirigen el gobierno regional programarían la intervención, ¿no es cierto?, con un proyecto de inversión para mejorar y rehabilitar esta carretera? ¿Cuánto se invertiría y cómo dinamizaría la economía? ¿Cómo se generaría trabajo? ¿No? Que es lo que de toda la inversión pública siempre dinamiza la economía, porque genera trabajo. El trabajador que labora allí, así sea como profesional o como obrero, ese ingreso que percibe, pues qué cosa le da una capacidad de consumo en salud, en educación, en vivienda, en distracción, etcétera, etcétera. Eso es la dinamicidad de la economía. Pero no se mira, pues lamentablemente, con esa perspectiva, la utilización de los recursos públicos, ¿no? Se distraen, por el contrario, en pequeños proyectos, de manera populista, seguramente para atender pequeños pedidos, pero lo más importante, considero yo, es que la inversión pública se debe de priorizar para atender grandes proyectos de inversión que no se hacen en estos momentos. Y así, ¿no? Por ejemplo, en salud, eh, el hospital que tenemos, hablando nuevamente de la provincia de Chuquibambilla, es un hospital que no cuenta con las condiciones de referencia para poder atender a pacientes que se encuentran delicados, más aún en un estado
salud grave. ¿A dónde los envían? A Bancay. Y en el proceso, y en el trayecto de venir a Bancay, a, perdón, de Choquidambía hasta Bancay, ese paciente en muchos casos se va de este mundo. Entonces, ¿qué necesitamos, por ejemplo? Un hospital de referencia allí en nuestras provincias. ¿Cuántos distritos tiene la provincia de Grau, por ejemplo? ¿No? Imagínense. Entonces, en eso se debe de, con buen criterio, tomar decisiones para priorizar los recursos públicos. De igual forma, en otras provincias, ¿no? En las provincias más alejadas, como la provincia de Cotabambas, por ejemplo, ¿no? Tantas veces escuchamos hablar del centro de salud de Chalhuahuacho, por ejemplo, a Chalhuahuacho convergen personas de todo el país, ya no solamente voy a hablar de Apurímac, que vienen en busca de trabajo, ¿no? Y por las condiciones climáticas, las condiciones en que se trabaja, se vive allí, ¿no es cierto? Muchas veces deteriora la salud de las personas. ¿Tenemos un hospital de calidad allí en Chalhuahuacho? No lo tenemos. En la capital de la provincia, que es Tambobamba, tenemos, no lo tenemos. ¿A dónde los refieren? A Cusco. Y hasta que ese paciente llegue a Cusco, ¿no? Entonces, fíjense cómo no se, no, lamentablemente nuestros gobernantes, uno, por desconocimiento de las políticas públicas para invertir los recursos del Estado, y por otro lado, porque les falta, que les digo, esa capacidad que deben de tener para tomar decisiones y atender las necesidades que tiene nuestra población. Yo muchas veces me preguntaba, y nuevamente, hablando de la provincia de Cotabambas, porque he tenido la oportunidad de ir en varias oportunidades a toda esa zona por motivos de trabajo. Conozco desde Tambobamba, Chalhuahuacho, Akira, Mara, etcétera. No sé, hace como 2 años ya no voy por allí, pero veía y siempre me preguntaba, ¿por qué teniendo la municipalidad de Chalhuahuacho los recursos que provienen del canon minero, las regalías contractuales, no hacen el agua y desagüe del distrito capital de Chihuahuacho, por ejemplo? ¿Han visto ustedes esa calle principal? No podían asfaltar porque no tenía agua y desagüe. Y en época de lluvia, lleno de lodo, esa calle, ¿no? La avenida principal, la más grande. Y en época de estiaje, cuando no hay lluvias, calles completamente polvorientas. Entonces, fíjense la falta de criterio y decisión de parte de sus autoridades locales para priorizar los recursos públicos y solucionar ese problema. Ese es el asunto y durante varios gobiernos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, señoritas y jóvenes que están participando en este evento, ya que los recursos del Estado deben ser bien utilizados y deben ser priorizando las necesidades básicas de la población, empezando por salud y educación. Recursos públicos, por supuesto, que no son suficientes, ¿no? Siempre dirán muchos, a veces la propaganda del gobierno, sobre todo, dice, ¿no? Este año hemos dado 245 millones de adelanto de canon minero para los gobiernos regionales y para los gobiernos locales. Pero ¿cuánto le toca a cada municipalidad? ¿Cuánto le toca a cada gobierno regional? Y aquí en Apurímac. Y es más, uno de los recursos con que cuentan para financiar el presupuesto y la inversión pública en los 2 últimos años son aquellos que provienen del canon minero. El año pasado, durante el año 2023, tanto al gobierno regional como al gobierno local, y considerando que el 20% del canon minero que reciben los gobiernos regionales son destinados a las universidades públicas, solo les dieron el 50% de lo que les correspondía. Acá creo que tengo, a ver, vamos a dejar de mostrar esta pantalla. Vamos a mostrar las transferencias que recibió. No sé si se puede observar ahí las transferencias. Sí, doctor. ¿Se ve las transferencias? ¿El cuadro esto?
Trans- transparencia económica, claro, doctor. Ese es perfecto. Miren, estas son las transferencias que recibió el gobierno regional Apurímac en el año 2023. Acá está, en el lado derecho, en ese cuadro que dice monto autorizado, monto acreditado. Por concepto de canon minero, ¿cuánto recibió el gobierno regional de Apurímac? 25.197.712. Eso no constituyó ni siquiera el 30% del canon que le correspondía al gobierno regional de Apurímac. ¿Ustedes han escuchado que el gobernador regional ha reclamado su plata? ¿No? Yo no lo he escuchado ni, ni por las redes sociales, ni por las emisoras, ni en la prensa escrita, ni por la televisión, ni a ningún alcalde. Todos se callaron, ¿no? El- la regalía minera, que es esa contraprestación que pagan las compañías mineras por la explotación de los recursos naturales, ¿a cuánto, a cuánto ascendió y que se le transfirió al gobierno regional de Apurímac? 740 millones, perdón, 740.927.36. Yo quiero hacer mención acá, regalía contractual. Fíjense, ¿en qué consiste la regalía contractual? También es una contraprestación, pero que paga exclusivamente la compañía MMG Las Bambas por la explotación de los recursos mineros en el distrito de Chagohuache. ¿Cuánto, cuánto recibió el gobierno regional de Apurímac durante todo el año 23 por concepto de regalía contractual? 52.672.392 soles con 11 centavos. 52 millones. El doble, más del doble del canon minero. Y las regalías contractuales lo reciben pues de manera mensual, ¿no? Eso es solamente el gobierno regional. Entonces, ¿y en qué lo invirtió? Nunca ha transparentado, lamentablemente, las autoridades del gobierno regional qué uso le dieron a estos recursos. Miren, entre canon minero, regalía minera y regalía contractual, acá tenemos aproximadamente, a ver, tenemos 75, 77, algo de 78 millones de soles, ¿no? Y vuelvo a reiterar, mi principal observación es, y que seguramente muchos de ustedes comparten, es de cómo ni siquiera el gobierno central ha dado cumplimiento a lo que dispone la ley. ¿Qué dice la ley? Que todos los años, ¿no? El 50% del impuesto a la renta, que es el impuesto a las utilidades que pagan las compañías mineras de la zona, ese 50% debe pasar a constituir el canon minero. Y ese canon minero debe ser transferido a los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas. Y el año pasado no le transfirieron, más que el 30%, perdón, le transfirieron solo el 30%. Y el 70% no. ¿No? Y no solamente se ha transgredido lo que dice la ley, sino creo que es una preocupación que compartimos todos, que ninguna autoridad ha hecho objeción alguna sobre esto. Porque eso no es un favor que hace el gobierno nacional, es un derecho que le corresponde a nuestros pueblos, porque estos recursos han podido ser muy bien utilizados para impulsar pues, nuestro desarrollo en proyectos de inversión pública que mejoren la calidad de vida de la población. Voy a compartir las transferencias de este año para inversiones, siempre pensando también en inversiones. Muy bien. El portal de transparencia también, porque es la información oficial de parte del Ministerio de Economía, para el año 2024. ¿Se puede observar el reporte, Maribel? Claro, doctor. Ya, perfecto. Acá tenemos, durante el año 2024, el presente año, ¿cuánto le han otorgado de canon minero al gobierno regional de Apurímac? 10.055.546. Fíjense, 10 millones, ¿no?
¿Y cuánto es lo que le corresponde al gobierno regional? No estoy hablando, que quede claro, de municipalidades, solo del gobierno regional, le corresponde más de 75 millones por concepto de canon minero. Y solamente le han dado ¿cuánto? 10 millones durante el año 2024. Ojalá, ojalá que quienes conducen, en el caso específico del gobierno regional de Apurímac, puedan exigir que se les dé, ¿no es cierto?, lo que corresponde, porque con eso se está retrasando nuestro desarrollo hasta el momento. Hablando de canon minero, que constituye una de las principales eh, fuentes de financiamiento, o sea, los recursos con los que se financia el presupuesto, quiero compartir acá esta pantalla. En lo que se refiere a cómo está constituido el canon minero. Me parece muy importante que quiero compartir con ustedes porque siempre escucho a través sobre todo de los medios de comunicación, en algunos casos por periodistas desinformados, otros eh, porque tienen algún interés, ¿no? Eh, hacen llegar información que no es la correcta a la población. A veces seguramente ustedes también han escuchado que dicen, ¿no? El canon minero que pagan las compañías mineras, el canon minero que nos da la compañía minera. La compañía minera no paga ningún canon minero. La compañía minera lo único que hace, al igual que cualquier otra empresa, es pagar su impuesto a las ganancias, que es el impuesto a la renta, ¿no? ¿Y de dónde viene entonces el canon minero? De ese impuesto a la renta que pagan las compañías mineras, al igual que cualquier otra empresa, la mitad va a conformar este fondo de lo que viene a ser el canon minero. O sea, fuera bueno que además del impuesto a la renta, pagaran otro porcentaje de canon por el canon minero. No, no es así. Y eso quisiera que quede completamente claro. No es así. Lo único que pagan las compañías mineras es el impuesto a la renta, igual que todas las empresas que hacen negocios. Y ese impuesto a la renta, de ese impuesto a la renta, la mitad va a constituir el canon minero. Por ejemplo, si una empresa minera, vamos a suponer que sea MMG Las Bambas, paga de impuesto a la renta 100 millones. Entonces, de esos 100 millones, la mitad viene a constituir el canon minero, 50 millones. Eso es. Y de ese canon minero, ¿cómo se distribuye a nivel de gobiernos regionales y locales? Acá en este cuadrito que ustedes pueden ver, cuáles son los criterios de distribución del canon, ¿no? Como dice acá en el margen izquierdo, canon minero, 50% del impuesto a la renta. ¿Cómo se distribuye? El 10% se va al municipio distrital donde se explotan los recursos, ¿no? Por ejemplo, MMG Las Bambas, del impuesto en el distrito de Chalhuahuacho, donde está el yacimiento minero de Las Bambas, ¿no? Del canon minero, regresando al ejemplo que son 50 millones, el 10% se va al distrito de Chalhuahuacho. ¿Por qué? Porque está ubicado en Chalhuahuacho. Y si el yacimiento minero estuviera en dos distritos, vamos a suponer que sería Chalhuahuacho y, a ver cuál, y Mara, entonces el canon minero se distribuiría entre ambos distritos. Pero lo fundamental es que el 10% del canon minero, ¿a dónde va? Al municipio distrital o municipios distritales donde se explotan los recursos. El 25% del canon minero se entrega a los municipios de la provincia donde se explotan los recursos naturales. Regresando a nuestro ejemplo del yacimiento minero Las Bambas, ¿no? ¿En qué provincia está? Cotabambas. Entonces el 25% se distribuye entre los demás distritos. Ya se le dio el 10% para Chalhuahuacho. ¿Cuáles son los otros distritos de Cotabambas? El distrito capital, que es Tambobamba, Mara, Akira, Coyurqui, y el otro es Cotabamba, si no me equivoco. A esos distritos del resto de la provincia se destina el 25% del canon.
el 40% se distribuye entre los municipios del departamento donde se explotan los recursos naturales. Entonces, ¿cuál es el departamento? Apurímac. Entonces, ese 40% se distribuye entre todos los distritos de las diferentes provincias, es decir, Chincheros, Andahuaylas, Abancay, Aymaraes, Antabamba, Grau, Contabambas. Se distribuye el 40% del canon. Y finalmente, el 25% de ese canon va al gobierno regional de Apurímac. Y de ese 25%, el 80% se queda al gobierno regional y el 20% se van a las universidades públicas. Aquí en Apurímac tenemos dos universidades, la UNAMBA y la José María Arguedas de Andahuaylas. Entonces, vamos a suponer que al gobierno regional le toca 10 millones. ¿Con cuánto se queda el gobierno regional? El 80%, ¿cuánto será? 8 millones. Y el resto, los 2 millones, es distribuido entre las dos universidades nacionales. Muy bien, eso es a grandes rasgos lo que podríamos decir con relación a la inversión pública. Me encantaría realmente hablar, abundar un poco más en lo que se refiere a este tema tan importante. Seguramente vamos a tener ya otras oportunidades para conversar de este tema. Más bien, si de repente hubiera alguna pregunta, algún aporte con relación a este tema, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Armando, por excelente ponencia que nos ha dado el día de hoy. Bueno, ahora vamos a darle pase a los chicos que nos quieren preguntar o tienen alguna duda para que puedan. Este es el momento para que ustedes puedan salir de dudas. Adelante, chicos. Pueden levantar su manito para que puedan. Ya, tenemos un Jesús Mariano. Adelante, por favor. Puede hacer su pregunta. Sí. Doctor, muy amable por lo que nos ha compartido. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Si bien sabemos que las políticas de inversión en el país de alguna manera generan digamos, no aterrizan como debiera de ser para que todo el pueblo pueda gozar de alguna manera, por decirlo. Este esquema que tenemos en nuestro país, ¿cuán diferente es de repente con otras realidades, ¿no? Con otros países que también tienen este tema de la minería? O sea, estamos bien, estamos de repente muy diferentes, ellos de repente tienen un mejor esquema, ¿y por qué no nosotros podemos alcanzar también de repente esos modelos que puedan hacer que las inversiones lleguen en mejor beneficio para nosotros los peruanos? Muy bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Nuestro país, el Perú, es un país subdesarrollado. Somos parte del tercer mundo, América Latina en general, ¿no? Con algunas diferencias en lo que se refiere a su desarrollo, que significa un distanciamiento de la mayoría de países de América Latina, ¿no? Países como México, Brasil y Chile, ¿no? Los demás pareciera ya un mal endémico, ¿no? Nuestro subdesarrollo, pero no hay que perder la esperanza. Depende mucho de todos nosotros, jóvenes. ¿Y cómo vamos con relación a estos otros países? En realidad, bueno, los chilenos nos han sacado ventaja, ¿no? Chile es el primer productor mundial de cobre en el mundo, ¿no? Pero el potencial que tenemos nosotros es muchísimo mayor que Chile, pero Chile es el que le saca mayor provecho. Y ahí está, pues, en algún momento, si los que no han tenido la oportunidad, y cuando visiten Chile se van a dar cuenta de la tremenda diferencia que hay entre este país y el nuestro, ¿no? Donde las diferencias sociales, claro, eso no quiere decir que en Chile no haya pobreza, hay pobreza, pero acá, comparativamente hablando, entre Perú y Chile, nuestras diferencias son bastante sustanciales, ¿no? Y eso depende mucho de los gobiernos.
de los gobiernos y de otros poderes del Estado, fundamentalmente el legislativo, ¿no? Que es el que da las leyes. Para el Ejecutivo, por algo se llama el Ejecutivo, es el que ejecuta precisamente estas leyes. Vivimos en una coyuntura política, social y económica bastante complicada, ¿no? Hay un contexto internacional también complicado, ¿no? Empezó con el COVID, las guerras, ¿no? Que han ocurrido, que vienen todavía realizándose en Europa, entre Rusia y Ucrania, ¿no? La voracidad de los países desarrollados, ¿no? De Norteamérica, como Estados Unidos, Europa o Asia mismo, que son los que manejan la economía en el mundo entero, hace que más piensen, como se dice, en sus bolsillos y no piensen en el bolsillo de las mayorías. Porque políticamente hablando, al margen de cualquier definición de lo que es la política, sea esta doctrinaria, etcétera, fundamentalmente la política pues son aquellas acciones o decisiones que se hacen pensando en el bienestar de los demás, pero que lamentablemente no ocurre, y eso lo vemos aquí en nuestro país, ¿no? Donde no se prioriza pues la inversión pública en atender las necesidades básicas que tiene la población. Acá mismo no lo vemos, ¿no? Ni a nivel eh, regional ni a nivel local, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para mejorar esto? Las leyes. Pero leyes que sean de cumplimiento, ¿no? Para que estén allí pintados en el papel, ¿no? Como algo interesante, pero queda solamente allí. Entonces, eh, ¿dónde tenemos que incidir en el control, ¿no? En el control ciudadano, sobre todo, ¿no? Del manejo de los recursos públicos, porque uno de los grandes males de nuestro país es la corrupción. Se dan miles y miles de millones de soles en la corrupción. ¿Por qué vemos tantas obras inconclusas? Sin ir muy lejos, aquí en Abancay, obras que se han iniciado hace 10, 15 años y no se terminan por la corrupción. Porque hay algo detrás, por eso que no se ha terminado esa obra y está ahí en abandono, sin, sin ponerlo en funcionamiento al servicio de la población. Entonces, desde mi punto de vista, pues, yo soy un convencido de que para mejorar, ¿no? El futuro de nuestro país en todo sentido, tenemos que hacer una verdadera revolución educativa, una verdadera reforma de educación. Eso es lo que ha catapultado hacia el desarrollo de los países. Miren, ¿qué era la China hace 40 años? Hace 40 años era un país subdesarrollado, casi tan igual como el nuestro. Y en 40, 50 años, fíjense en lo que se ha convertido hoy en día. Al margen de su régimen político, pero es la segunda economía en el mundo en estos momentos. ¿Por qué? Porque hicieron una verdadera revolución en la educación, porque tenemos que enseñar desde las nuevas generaciones a nuestros niños a ver el futuro, la sociedad, con ojos completamente distintos a los que vemos hoy en día. Nos pareciera que se van formando con una perspectiva de ver solamente lo material, lo económico, y los valores se dejan de lado. Entonces necesitamos una verdadera reforma de la educación. Yo siempre, a mí me gusta ver a través, aprovechando la tecnología, el uso que le doy al Internet, experiencias, por ejemplo, europeas, uno de los países que más ha impulsado su desarrollo con una tremenda calidad de vida es Irlanda. Y su primer ministro decía, es porque un día sus gobernantes se decidieron a mejorar sustancialmente, ¿qué cosa? Su educación. Los otros países europeos, ¿no? La mayor parte de sus recursos, ¿a dónde lo destinan? Salud y educación. Hasta ahora recuerdo en el COVID, cuando el primer ministro de Inglaterra, este señor Boris Johnson, se contagió con el COVID. Él era casi un negacionista del COVID. Se contagió y se enfermó gravemente y tuvo que ser internado en un hospital. Y ese hospital, ¿cuál era lo que me llamó, o qué es lo que me llamó la atención? Que era un hospital público del Estado, porque la salud en Europa es así, pública, o sea, pero no es como nuestra salud pública, bueno. Acá ustedes saben, ¿para qué les cuento todo lo que ha pasado en el COVID acá en nuestro país, ¿no?
Y entonces este primer ministro, que era casi un negacionista de ese problema, decía, una de las tremendas bondades que tengo que rescatar es la eficiencia de nuestra salud pública. Y en ese hospital estaban ricos y pobres, incluido el primer ministro, imagínense. Entonces acá tenemos que dar un viraje también en ese sentido por parte sobre todo de quienes hacen pues actividad política. Eso es lo que te podría comentar en grandes rasgos. Entonces, si de repente hay otra... Muchas gracias, doctor Armando. Tenemos una pregunta más en el chat. Dice, ¿qué Adelante. consejo le daría a un estudiante de gestión de proyectos que esté interesado en trabajar en el sector público en el Perú? Bueno, primeramente, a quien le gusta trabajar en el sector público tiene que entender de que si logra o si pasa a formar parte de la planilla del Estado, de que es un servidor público. Y servidor público, en, la, en, en el título mismo está el objeto de, lo que, de ser, la razón de ser de un servidor público. Dar servicio a la población. Eso es lo que yo les recomendaría en principio. Que quienes se sientan en un escritorio del Estado tengan en cuenta que van a brindar un servicio a la población, no convertirse en un burócrata más. Y el día que llegue a ser funcionario, porque va a llegar un momento en que tiene que pasar a ese estatus, ¿no? Con la experiencia, la expertise y el conocimiento que va a ir adquiriendo, ¿no? Que tiene que, para poder priorizar, ¿no? Sus actividades dentro de la función pública, es trabajar por el bienestar de los demás. Y a priorizar eso fundamentalmente. Y empezar por lo que ya hemos comenzado siempre, salud y educación, que es lo importante. Y trabajar desprendidamente, ¿no? Pensando en aquellos niños que no tienen agua en sus hogares, aquellos niños que están en centros poblados alejados y que tienen que caminar de repente 1 o 2 horas para llegar a sus instituciones educativas. Entonces, cuando les toque formar parte de la planilla del Estado, pensar en eso, en el bienestar de los demás. Eso es lo que le podría comentar. Muchas gracias, doctor. Ahora le damos pase al señor Jorge Ortiz. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchará? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consulta. En el caso de las empresas públicas, también tenemos conociendo que hay empresas privadas, ¿no? ¿Verdad? Ya, y mi consulta más que todo es, ¿qué tanta diferencia puede haber o si es mejor o de repente, o no será mejor la empresa privada con la pública? En lo que es en el rubro de construcción más que todo, la cuestión de proyectos, algo así más o menos. Bueno, primeramente señalar lo siguiente. Las empresas públicas son empresas del Estado que brindan servicios públicos. Las empresas públicas existen no para obtener ganancia, sino para brindar servicios públicos a la población. Ejemplo, Petroperú. Ejemplo, Electrosureste, que brinda el servicio de energía eléctrica. Ejemplo, Emusapa Bancay, que brinda el servicio de agua y saneamiento básico. Las empresas privadas existen y se forman para obtener lucro o ganancia a favor de privados. Esa es la diferencia sustancial y fundamental entre una empresa pública y una empresa privada. La empresa privada es organizada, creada con capitales privados. La empresa pública es del Estado, es decir, de todos los peruanos. En el mundo de la construcción, las obras públicas, sobre todo las obras medianas y grandes, se ejecutan mediante la modalidad de contrato. ¿Por qué? Porque el Estado muchas veces no tiene la capacidad, no tiene la operatividad para poder ejecutar esa obra. Por ejemplo, va a construir una carretera. ¿Qué cosa necesitas? Maquinaria pesada. Y si no lo tiene la entidad del Estado, no va a poder hacer la obra. Para ello contrata a una empresa privada que ejecuta esa obra y que sí tiene la maquinaria, por ejemplo. ¿No? Cuando una entidad del Estado ejecuta una obra de manera directa, se denomina obras por administración directa. Cuando contrata a un tercero, obra por contrata. Entonces, en el mundo de la construcción, ¿no? Las empresas constructoras lo que hacen es, que les digo, dedicarse a qué? A la actividad de la construcción, de diferentes tipos de infraestructuras, ¿no? Públicas, ¿no? Carreteras, infraestructuras de salud,
infraestructura educativa, etcétera, etcétera. ¿No? Las empresas públicas, eh, vuelvo a reiterar, ejecutan sus obras contratando empresas, no empresas privadas que se dedican a esa actividad de la construcción. Eso es lo que te podía decir con relación a tu pregunta. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Chicos, les animo a que puedan realizar las preguntas de algunas dudas que ustedes tengan. Y recuerden también que aquellas personas que estén participando con preguntas van a tener la opción de acceder al sorteo de la primera beca. Adelante, chicos, o si no, pueden escribir por el chat. Bueno, doctor, no habiendo más preguntas, le agradecemos muchísimo desde Proyectos UNAMBA por su excelentísimo ponencia el día de hoy, por habernos acompañado con el tema de inversión pública. Bueno, antes de despedirse, también mencionarle que se va a otorgar a su persona un certificado por haber participado en calidad de ponente. Doctor, quizá tiene las últimas palabras. Sí, bueno, Maribel, reiterarte mi agradecimiento y felicitación por la organización de este evento, ¿no? Eso dice mucho de la sensibilidad, del interés que tienen cada uno de ustedes en los diferentes problemas que tiene nuestro país, sobre todo en el uso de los recursos públicos, ¿no? Y hay que seguir adelante, ¿no? Pensando siempre, jóvenes, ustedes, en sus proyectos a futuro que tienen, y así como también cuando les toque o tengan la oportunidad de hacer gestión en el Estado, lo hagan con el desprendimiento que debe tener todo funcionario público. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo estos temas y estaremos a vuestra disposición hasta cualquier momento. Muchas gracias nuevamente y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Ahora me voy a dirigir a los asistentes. Chicos, por favor, no se retiren todavía porque tenemos todavía el sorteo de becas. Doctor, antes que se retire, le voy a pedir a que nos podamos tomar un foto de recuerdo y también les animo, chicos, a que puedan encender sus cámaras. Por favor, todos. ¿Puede dejar de presentar, por favor, doctor, para poder tomarnos foto? Creo que ahora sí. Aún no dejó de presentar, doctor. Su pantalla sigue todavía. Ahora. Mm, Sigue todavía, doctor. Todavía sigue su pantalla, doctor. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ya, Ever, por perfecto. favor, ¿nos puede ayudar a tomar una capturita? Chicos, les animo a que puedan encender su cámara, por favor. Prendan sus cámaras, chicos.
Mm. Chicos, les animo a que puedan encender su cámara, por favor. Solo estamos 5 personas. Y no se retiren todavía porque tenemos dos becas por sortear. Roxana Ceballos, Madeli, Fidel, Marisol Inca, Valeria, Mark. ¿Pueden prender sus cámaras? Ya, chicos. Vamos a tomarnos foto a las 3, 2 y 1. Doctor, ¿todavía sigue? Estoy acá. No aparece su pantalla. Mi cámara está encendida. Se le ve al doctor en la pantalla. Ever, por favor, ¿podría ayudarme a tomar una captura? Mi internet está Maribel, mal, creo. buenas noches, yo tomaré la captura. Muchas gracias. Prendan sus cámaras, chicos. ¿Nos avisas, Maricielo, por favor? Sí, tú haz la cuenta regresiva y yo la tomo, Maribel, no te Ya, preocupes. chicos. A las 3, 2 y 1. La foto loca, Maribel. Ya, chicos, pónganse como ustedes deseen para la última foto. Ya, Chicos, en 3, 2, 1, 0, la foto loca. Ya, chicos, genial. ya, chicos. Nos quedamos para sortear becas. Maricielo, por favor, ¿me ayudas con las ruletas? Bueno, Marisol, Maribel, muchas gracias a todos los presentes y estaremos en contacto. Gracias nuevamente. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, por su excelentísimo ponencia y por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Maricielo, por favor, con roletas. Maribel, me están consultando si el doctor pueda pasar su LinkedIn y así Sí. poderle contactar, ¿no? Mm, sí, claro, voy a pedir ya. Ah, ya, chicos. Les he pasado el link del grupo de WhatsApp. Voy a estar compartiendo por ese medio. Voy a pedirlo del profesor, el doctor Armando. Únanse a ese link. Les voy a volver a mandar. Mari, presenta las ruletas. Maribel, ¿me confirma si se visualiza, por favor? Sí, ya está ya. Le voy a mandar la lista de los participantes primero para sortear la primera beca. Excelente. Esto, por lo que veo en el formulario, solo han rellenado 11 personas, chicos. A ver, yo veo en sala 27. Anímense, chicos, porque cuando ingresé habían ya algo de 20. A ver, Solo el link. chicos, rellenen sus asistencias. Este base de datos se va a tomar para el sorteo de la segunda beca. Así que rellenen, tienen algunos minutos para que puedan rellenar ustedes.
Ya le he enviado al interno, Maricielo, por favor, la lista. Mari, el escenario tuyo. Disculpe, señorita, una consulta. Solamente es una asistencia, ¿verdad? Un solo formulario. Sí, uno solo. Ah, ya, ya, listo, listo. Gracias. Ujú. Mari, No se me escucha esto. Bueno, chicos, ¿les parece si consideramos aquellos, bueno, Maribel, no sé si consideramos aquellos chicos que han encendido la cámara porque queremos ver que y demostrar en las redes sociales de que estas ponencias se ven bien activas? ¿Qué dices tú, Maribel? ¿Consideramos aquellos que encendieron la cámara? ¿tienes los datos? Genial. Sí, ahí está Milady, está Samantha, está Jorge Ortiz y Braja y Mariluz Guamaní. Claro. Te Considero. paso, por favor, y me dictas los datos, Maribel, Está bien. para que así en la siguiente ponencia se puedan animar los chicos a encender cámara, por favor. Ya. Jorge Ortiz ya se encuentra, ¿no? En la lista. Sí, Samantha sí se Fiorella. encuentra. Ujú. Samantha Samantha, Fiorella. Ya. Brian Brian, H. con H. Ya, Milady. Milady. Ujú. A Milady le veo muy activa en las ponencias, genial. Ya. Serían todos. Y Mariluz, creo. Entonces, comencemos, chicos. Aquí, como ustedes observan, estamos considerando a aquellos chicos, los más participativos, aquellos que encienden sus cámaras. Así que comenzamos con el sorteo. A la cuenta de Mi 3. nombre no está, mi nombre no está, Mariluz, o encendí mi cámara. A ver, ¿me dices tu nombre, por favor? No puedo ver quién está hablando en este Mariluz momento. Guamaní. A ver, Samantha está Mariluz dos veces. Guamaní. Ujú. Excelente. Mariluz Guamaní. ¿Alguien más, chicos? Ok, entonces empezamos, chicos, a ver con el sorteo a la cuenta de 3, 2, 1, va. Jesús Mariano, pero Jesús Mariano creo que ya recibió la beca, Maribel, a ver si me confirmas. No, sí, Ujú. ayer. Ya. Entonces hay Sí, Jesús Mariano, podemos dar la oportunidad a otra persona, ¿verdad? Sí, Ya. correcto. Muchas gracias. Entonces vuelvo a sortear. excelente. Muchas gracias, Jesús. Samantha Entonces, está dos veces, más bien. sí, muchas gracias, Jesús, por darle la oportunidad a otro participante. A ver, ¿quién sería el suertudo esta vez? Jorge Ortiz. ¿Se encuentra presente? Sí, buenas noches. Buenas Felicitaciones. noches, Jorge Ortiz. Tú eres el suertudo que se llevó la beca. ¿Nos podrías dar tus datos, por favor, por el chat? Sí, claro, le envío ahora mismo. Ok. Entonces ahora esto se cierra el formulario, ¿verdad, Maribel? Con el formulario, claro. Ok. A ver, ya que Jorge Ortiz se llevó la beca, vamos a sacarlo de aquí y vamos a darle la oportunidad a los demás chicos. A ver, chicos, en 3, 2, 1, 0. Ahí vamos. En este caso es mi persona, pero le vamos a dar la chance a otro participante porque va a decir, no, lo llené para que se vea harto.
Ya, a ver, damos la chance a otra participante. A ver, ahí se encuentra Braham Osco Guillén. Sí, buenas noches. Muy bien, felicidades, Braham. Tú has sido ganador de nuestra segunda beca de la ponencia de hoy. Por favor, tus datos en el chat. Excelente, eso sería todo. Así que espero, chicos, les haya gustado la ponencia de hoy. Y tenemos, creo, otra ponencia. Maribel, si me confirmas, quisiera saber ello. Sí, Ah, todavía ya. tenemos el día de mañana. No, después de esta Hoy, hora también tienen todavía otra ponencia, así que chicos, todavía pueden ustedes participar. De igual manera también se va a estar realizando el sorteo de 2 becas. El sorteo de 2 becas se está realizando en cada una de las ponencias. Asimismo, también ustedes pueden adquirir su certificado. Por favor, puede mostrar el certificado para darles a conocer a los asistentes, Maricielo. las promociones. Exacto. Excelente. Esto, a ver, chicos, anímense, chicos, porque me dijeron por el interno esto. No asistí a las 2 primeras ponencias del día martes, del día lunes, y quisiera obtener mi certificado, chicos. No se desanimen, chicos, porque normal pueden adquirir el certificado porque se va a tener lo que son las ponencias grabadas. Así que aún tienen oportunidad para adquirir el certificado hasta el día sábado, chicos. Así que no se desanimen. Y bueno, recordarles nuevamente que esto está organizado por el grupo de Proyectos UNAMBA. El grupo de Proyectos UNAMBA es un grupo estudiantil que ha estado concursando en diferentes, bueno, ha estado concursando y participando en diferentes congresos y concursos a nivel nacional. Si me cuentas, Maribel, y me apoyas en ello, es sobre lo de la UNIFES, ¿verdad, Maribel? Me comentan que Claro. han ganado 3 premios, a ver, que así que chicos, vean lo grande que también es esto, porque los chicos de Proyectos UNAMBA han participado en la UNIFES, que era realizar cortometrajes, y quedaron entre los 3 mejores cortometrajes a nivel nacional. Y era el único grupo de chicos que no tenían, por así decirlo, chicos de las carreras de ciencias o relacionados con cine. Habían ingenieros, habían administradores, habían chicos de ciencias políticas que habían participado en este concurso. Y es genial, ¿no? Que los chicos puedan probar diferentes campos y concursar. A ver, esto, chicos, les daré a conocer ahora lo que viene a ser el, lo que viene a ser la compra de los certificados, las promos que ya les estuvimos dando a conocer todos estos días. Así que, chicos, por favor, aún quédense, tenemos una ponencia y después de esa ponencia se va a realizar lo que es el sorteo de becas, lo que creo que ustedes están esperando demasiado y con muchas ganas, ¿no? A ver, ya me perdí. ¿Dónde está el son? Aquí. Bueno, chicos, aquí está lo que viene a ser los certificados. Tenemos la promo Cachimbo, que está a 5 soles. Tenemos lo que también es la promo Proyectino, que está a 7 soles. ¿Cuál es la diferencia? Que tú en la promo Proyectino vas a tener un certificado digital y físico. Aquellos chicos que están en Cusco, no se preocupen, chicos. Esto va a venir una persona, se les va a indicar qué día para poder darles también el certificado físico, porque gracias a uno de los chicos que están aquí, Braham, que ha compartido el enlace a todos sus grupos, me ha avisado, ¿sabes qué? Xiomara, he compartido el enlace a todos mis grupos porque tus ponencias son interesantes, creo que les va a servir a mi carrera, a los chicos de San Antonio de Abad del Cusco, ¿no? Ahí, a ver si me comentan quiénes son de la UNSAJA, a ver chicos en los comentarios ahí y agradecerles, ¿no? Por su presencia. Bueno, continuamos con los certificados, ¿no? Con la explicación. Hay certificado digital, ponencias grabadas, materiales, que es la promo de Cachimbo de 5 soles. Tenemos lo que es la promo Proyectino de 7 soles. Tiene un certificado por ponencia, el certificado digital y físico, ¿no? La ponencia grabada, material y lo que más les podría interesar y servir a ustedes, chicos, que es el material extra. Es un videocurso grabado de gestión de proyectos y un acceso directo a un taller práctico en lo que es gestión de proyectos del PMI. Ahora tenemos también lo que es la promo, el que nada teme, que está a 15 soles y ustedes pueden elegir 4 ponencias y tener
lo que es el material extra, el acceso directo al taller práctico de la PMI y las 4 ponencias grabadas. Ahora, de la promo proyectismo que está a 20 soles, chicos, son 7 certificados en total, tanto digital físico, sus 7 ponencias grabadas, tiene su material extra que son videocursos grabados de gestión de proyectos, el material de cada ponencia que han estado ustedes viendo en cada ponencia y su acceso directo a un taller práctico en lo que es gestión de proyectos del PMI. Pero avisarles, chicos, que hace poco nos han contactado 2 profesionales que tienen una destacada carrera o una destacada trayectoria profesional y nos dijeron de que nosotros también queremos hacer ponencias, ¿no? Y así que vamos a tener más adelante, mañana se va a realizar una ponencia que se ha aumentado y el día lunes también, chicos, creo que se va a aumentar, les estaremos avisando, así que atentos, chicos, porque también se pueden regalar becas, semibecas y hasta se les podemos dar descuentos para lo que son los certificados. Ahora, me están consultando sobre en qué consisten las becas, ¿no? Las becas son gracias a WI Educación Ejecutiva, son cursos online y ya les he estado comunicando que hay, por ejemplo, cursos como lo que es el SAF, hemos visto lo que es ofimática. A ver, les podría mostrar un poco, no sé si lo tengo aquí. Son cursos online, chicos, que va a tener su certificado también, así que yo creo que les va a interesar. Bueno, si me confirma Ever o Maribel, creo que ya tenemos a nuestra siguiente ponente para darle pase y chicos, sobre de qué trata la beca, les voy a estar dando la información por el grupo de WhatsApp y aquellos que aún no están en el grupo se pueden unir ahí, ya se les había pasado el enlace. Genial, quieren- ¿me confirman si ya se encuentra la ponente? Para poderle darle pase también a nuestra moderadora y a ella, ¿no? A ver, por favor. A ver, me preguntan cómo podemos participar en el concurso de becas. Chicos, si tú asistes a esta ponencia y rellenas el formulario de asistencia, ya ustedes están participando para el concurso de becas, ¿no? Bueno, daremos el pase ya a nuestra moderadora.